tanto reflexiva para ustedes. Voy a subir las notas del segundo parcial, pero sin embargo las notas del primer parcial no son nada alentadoras, ¿verdad? No hay... no hay buenas notas, ¿sí? Creo que hay por ahí un 69, que es la nota más alta. Y la cantidad de reprobados realmente es más del 90%, ¿sí? Ya he calificado selección múltiple, me falta desarrollo y el caso clínico del segundo parcial. Así que si alcanzo hoy, voy a subir hoy, o si no, mañana en la noche voy a subir, por favor, ¿sí? Bien, dadas las circunstancias del examen, vamos a llevar una clase hoy enfocando lo que son los casos clínicos, ya que en el tercer parcial ustedes van a tener caso clínico y en el examen final también van a tener caso clínico. Entonces, tienen que ustedes acostumbrarse a desarrollar un criterio clínico para proceder en los pacientes, ¿sí? Yo tan solo estoy para guiarles por qué caminito deben ir, pero ustedes tienen que caminar solitos, ¿sí? Ustedes tienen que caminar solitos en el tema de los pacientes, en hacer los casos clínicos, en argumentar el caso clínico, en generar un plan de tratamiento para el caso clínico, ¿sí? Les llamo a la reflexión, voy a ver cómo están los segundos parciales y exhortarles a que podamos realmente preocuparnos. De verdad, hay gente que se ha confundido y se nota que se ha confundido en algunas cosas, pero lamentablemente refleja. Pero hay gente que ha ido al examen sin ni siquiera haber, por lo menos, entrado a una clase. Pero entrado a una clase bien, ¿sí? Entrado a una clase bien, sentado, dedicándole el tiempo a la clase y no así, yo estoy, no sé, en el TRUF y estoy haciendo otras actividades y estoy pasando a la clase, ¿sí? Obviamente así es un tiempo perdido, es mejor que usted no entre a la clase, es mejor que haga su actividad, pero esa actividad que la está haciendo la haga bien, ¿sí? Y ya es cuestión de elección, ¿no? Uno elige. Bien, vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan de verdad tener mejores resultados para los siguientes, para los dos parciales más que nos quedan, ¿sí? Para el tercer parcial y para el examen final, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un buen resultado con respecto a ellos. Bien, vamos. Bien. Ese es el caso clínico que nosotros hemos presentado en el primer parcial, ¿sí? Es tal cual. Es un paciente de 34 años que le falta la pieza 11 y la pieza 21 y que estas están en calidad de resto radicular. Tienen que aprender a leer. ¿Qué es lo que dice acá? A ver, voy a subrayar y con rojo para que podamos un poquito más ubicarnos. Clínicamente, ambas piezas, 11 y 21, pueden recibir perno, ¿sí? Elabore el plan de tratamiento. Aquí ya le está diciendo a usted que en un examen clínico y por ende en un examen radiográfico, ambas piezas pueden recibir un perno, ¿sí? No le está diciendo analice primero las piezas, le está diciendo ya de entrada que clínicamente pueden recibir perno. Y por eso me he visto en la necesidad de que, porque al final nadie ha acertado esta parte, solo una persona en realidad, ¿sí? Nadie más, nadie más. ¿Qué observamos clínicamente en un
en una pieza que está casi en calidad de resto radicular, ¿qué es lo que observamos clínicamente para decir sí, es apto para un perno? Por favor, sírvanse a participar. De verdad que les va a ayudar para subir un poco de puntos en su examen parcial. ¿Qué se observa clínicamente en una pieza? No radiográficamente. Primero, clínicamente. ¿Qué se observa? ¿Qué observamos? A ver, vamos. El remanente que tiene. Mm, Que tenga ya, pero bien. Tres cosas importantes y que esto ya lo habíamos llevado en tercer año, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos clínicamente? El remanente coronario que tiene, evaluamos el remanente coronario, evaluamos la salud de los tejidos circundantes o que circundan, tejidos blandos, y evaluamos el espacio protésico. Tres cosas, ¿sí? El remanente coronario. La calidad de este remanente coronario, así sea de 3 milímetros, así sea de 2 milímetros, así sea de 8 milímetros, yo debo evaluar el remanente coronario, ¿no es cierto? Porque sucede que La existe retención. remanente, pero que está demasiado comprometido con caries. Tanto así que parece una goma, tan desmineralizado, tanta pérdida de odontoblastos que parece una goma prácticamente, ¿sí? La calidad y la cantidad de remanente coronario. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Punto número 2, la calidad de los tejidos blandos de soporte o de sostén. Voy a hacer con otro color el número 2. Tejidos de soporte. Y 3, el espacio protésico. ¿Cuánto de espacio tengo? Porque puede ser que califique para hacer un perno, pero el espacio protésico es muy reducido. Está en su mínima expresión este espacio protésico. Y si está en su mínima expresión, pues no es candidato para poner un perno, porque recordemos las palabras de nuestro maestro Schillenburg. No hay perno sin corona, como tampoco hay perno sin endodoncia. No existe, ¿no es cierto? No debería existir. Entonces, el espacio protésico. Tres cosas básicas. ¿Hay otras complementarias? Sí, claro que sí, que las podemos tener como conocimiento, pero por supuesto que sí. ¿Sí? Si yo tengo esta pieza dentaria en el punto 1 con una buena calidad de remanente coronario y con una cantidad aproximadamente de 4 a 5 milímetros alrededor de la pieza, es una pieza que está apta, ya califica en el primer punto, ¿sí? Porque va a tener un efecto ferule, ¿sí? Si tiene de 3 a 5 milímetros de remanente coronario en todas las caras, califica para un efecto ferule, más aún si la calidad de este remanente es buena. ¿Sí? O sea, no hay caries, no está con pérdida de odontoblastos, que lo ha convertido a este tejido prácticamente en un plástico. ¿Sí? Al contrario, es un tejido que tiene la dureza necesaria como para hacernos el aguante, así se podría decir de una manera más común, para el efecto ferule y por ende para el perno. Se ha supuesto ya en el caso clínico que los tejidos de soporte o de sostén blandos, que es la encía que está alrededor de este resto radicular, está apto clínicamente, está en estado de salud. Entonces, ha cumplido el paso número 2. Y el número 3, que es el espacio protésico, califica porque tiene espacio protésico. Entonces, son 3 puntos que ya ha cumplido. ¿Sí? Ya le ha dicho, califica, le está diciendo a usted. ¿Y por qué me pone al examen clínico? Hay personas que me han puesto, pero aún así, de verdad que les he hecho valer todo, ¿sí? Para poder ayudarles.
pero sin aumentar ni disminuir su nota, ¿sí? Lo que está ahí es lo que se sacaron. Califica. Al examen radiográfico, ¿qué evaluamos para hacer un perno? ¿Qué evaluamos? A ver, Las también son paredes, 3 parámetros. Ya. A ver, ¿qué más? la calidad de la Las, obturación. vamos por orden. Hemos empezado por abajo. Nos dice las paredes, sí. La calidad también. El primer punto, La las dos, longitud eh, de exactamente. La longitud, primero, no, vamos ordenándonos un poquitito. Si yo tengo un check para en examen clínico que califica para poner un perno, me paso a un examen radiográfico, después ya, ¿qué califico en esa radiografía periapical de la pieza ya endodonciada? Se supone que califica el diente antes de mandar a hacer la endodoncia, califica porque tiene una buena longitud de raíz. Pero ¿qué es lo que yo califico? ¿O qué es lo que yo evalúo, si queremos así llamarlo, cuando tengo ya la pieza dentaria endodonciada? ¿Qué hemos evaluado estudiantes con el grupo? Ay, no me acuerdo este grupo de la señora de la endodoncia que hemos llamado al doctor Alegría. ¿Qué hemos calidad de evaluado? De la endodoncia, doctora. Después su, de la si está obturado y su La calidad. longitud. muy bien, la longitud de la obturación, eso hemos evaluado. Y todavía nos hemos tomado como 45 minutos, prácticamente más, entre llamar al doctor Alegría, entre evaluar, entre hacer una cosa, entre tomar las decisiones. Nos hemos tardado un lapso de 45 minutos para poder darle una solución a la paciente lo más acorde a lo que se podía, ¿sí? ¿Qué hemos evaluado? La longitud de la obturación. Ya no me entra aquí. Y dos cosas importantes que nosotros tenemos que ver en la longitud de la obturación. Si está subobturado o si está sobreobturado. Cuando está sobreobturado no es mucho problema, pero cuando está subobturado, como ven en este caso, realmente no se puede poner un perno, ¿sí? No se puede poner y que quede como experiencia para este grupo que al final no ha podido poner el perno y la paciente se va a ir a endodoncia. Yo sé, necesitan mucha paciencia los pacientes, ¿sí? Pero no les podemos hacer por hacer, ¿sí? Entonces, si está subobturado o si está sobreobturado. Si está subobturado, ahí es donde nosotros debemos parar las orejas si nosotros hemos realizado el tratamiento de canales o caso contrario, lo ha realizado la o el endodoncista. Preguntarle por qué, ¿no es cierto? Hemos aprendido algo nuevo ese día. ¿Qué es lo que ha pasado? Hacer una anamnesis con él o la endodoncista. ¿Por qué está subobturado? Y si van a subobturar, tiene que venir respaldado con un documento, ¿sí? Respaldado. ¿Qué más hemos evaluado ese día, aparte de la longitud de la obturación como punto número 1? Calidad de la obturación. Calidad de la obturación, ¿no es cierto? Hemos evaluado que realmente esa endodoncia tenga una buena condensación lateral, que es lo que más le importa a la prótesis fija. Porque en el momento en el que usted esté desobturando, esa pieza dentaria o esos conos de gutapercha, si no están bien condensados, ¿qué quiere decir? Bien compactados, si así usted quiere llamarlo, se van a salir todos los conos en bloque, ¿sí? Como cuando se va a bailar en un conjunto, toditos se van a salir, ¿sí? La calidad de la obturación, si está bien condensado de manera lateral, que también vamos a evaluar cuando ya el endodoncista ha mandado
la radiografía con el Las paredes tratamiento. laterales, doctora. Las paredes, el grosor de las paredes que queda, ¿sí? Las paredes remanentes. Porque yo puedo poner un perno, ¿no? O puede estar muy bien hecha la endodoncia, no como esta que está subobturada, principalmente. Puede estar bien hecha la endodoncia, está al límite. Puede estar muy bien condensada, pero pueden estar las paredes totalmente delgadas. Y en el momento en el que usted introduzca el instrumento rotatorio, va a perforar, va a perforar. Y esto se llama iatrogenia. Obviamente era inevitable, sí, que se perfore en el momento de hacer la instrumentación del conducto, sí. Era inevitable, pero ¿qué era evitable? Que usted analice las paredes remanentes que quedaban en el examen radiográfico. Eso era evitable, eso podía llevar a una iatrogenia, podía llevar a evitar una iatrogenia, perdón, ¿sí? Las paredes que quedan. Punto número 4. ¿Qué más podemos evaluar? ¿Qué más se evalúa? Y es algo que usted ya tiene que saber en cuanto le manden la radiografía de manera digital o se la manden de manera física, tangible. Son 3 cosas importantísimas que usted debe evaluar, pero vamos a permitirnos añadir una cuarta, la magnitud del proceso periapical que tiene. ¿Sí? Porque puede ser que usted haya mandado hacer la endodoncia. Ya, puede ser que haya mandado sin haber evaluado con una radiografía periapical previa. Y resulta que la endodoncia está perfecta, la longitud, la calidad de la obturación está tremendamente buena, ¿sí? Como lo que ustedes van a hacer en la siguiente rotación. Las paredes, el grosor de las paredes remanentes que quedan son aftas, ¿sí? Pero sucede que tiene un proceso preapical muy grande, parecido o ya siendo un granuloma. Muy grande su proceso como este. Tal vez un poco más que el que está acá. Tal vez un poco más. En esos casos, usted no puede, pues, en ese momento cargar a la pieza con un perno y con una corona. Le doy un ejemplo para que pueda relacionarlo. Es un paciente que ha sufrido una fractura de tibia y peroné. El traumatólogo reconstruye la pieza o esta estructura ósea de la tibia y el peroné con platinas, con tornillos, etcétera. Termina la operación y usted le manda a correr un maratón a ese paciente. Lo mismo sucede, ¿sí? Es la misma analogía. Cuando un profesional médico en sus cabales ha hecho eso, jamás. ¿Y por qué nosotros cometemos ese error o nos pasamos de largo los procesos? Si un proceso está a nivel del ápice, es porque realmente hay un problema, hay una pérdida ósea, ¿sí? Y hay que esperar mínimamente 6 meses, siempre y cuando la endodoncia esté bien realizada, para ver si el proceso está en miras de reabsorberse y si es así, aún recién podemos nosotros cargarlo con un perno posterior a una corona, ¿sí? Lo mismo pasa con una persona operada y reconstruida en alguna fractura, ¿sí? Tiene que pasar un lapso de tiempo para que esa estructura ósea vuelva realmente a su normalidad, ¿sí? A su funcionalidad. Lo mismo. ¿Qué más vamos a evaluar en el punto 4? Y de verdad que me gustaría que lo anoten para que ya no vuelvan a equivocarse así, ¿sí? No vuelvan a equivocarse así. ¿Qué más vamos a evaluar en el punto 4? La cantidad de tejido óseo que alberga ese resto radicular, ¿sí? La cantidad. Si ya está del tercio medio pasando a la apical, tampoco podemos ponerle un perno porque va a generar una palanca. Es mejor que se quede así el diente, porque vamos a acelerar el proceso de reabsorción ósea.
¿sí? Vamos a acelerar. Entonces, ¿qué es lo que le decía a usted el examen clínico? ¿Qué es lo que le decía? Que clínicamente, y por ende se supone radiográficamente, y aunque no se suponga radiográficamente, pero si le ha dicho que clínicamente está bien, usted radiográficamente podía poner que se evaluaba, que esto usted ya lo ha llevado en tercer año, ¿sí? Le dice que clínicamente ambas piezas que están en calidad de restos radiculares prácticamente pueden recibir perno, ¿sí? Ya le ha dicho, o sea, no le ha pedido que haga este análisis porque ya estaba. ¿Qué es lo que le ha pedido en el examen? Y tienen que aprender a leer bien. Tienen que aprender a leer bien. ¿Qué es lo que le ha pedido? El protocolo. El protocolo. ¿Cómo empiezo a hacer si ya me está diciendo que es apta las dos piezas para recibir pernos? ¿Cómo empiezo? ¿Qué protocolo voy a seguir? No le está pidiendo examen clínico, no le está pidiendo que remita endodoncia, no le está pidiendo que remita a periodoncia, no le está pidiendo eso, le está diciendo que ya clínicamente está apto para recibir y por ende lo tiene que estar radiográficamente para que usted inicie el protocolo, ¿sí? Y antes de iniciar el protocolo, primero tiene que establecer si usted va a poner un perno colado o un perno fibra de vidrio. Y para elegir entre uno y el otro, de verdad que tenemos un amplio baraje de indicaciones y contraindicaciones. Actualmente, acercándonos ya a lo que es el enfoque biomimético que se enseña en universidades de otros países a nivel de pregrado, trataremos de considerar siempre en poner un perno fibra de vidrio. Pero si usted hacía en el examen un protocolo de perno colado, también le valía, porque lo que me interesa es que usted sepa el protocolo de realizar un perno fibra de vidrio, que usted sepa el protocolo para realizar un perno colado, y no por capricho de la docente, sino porque el día de mañana, cuando usted vaya a la clínica de quinto año, usted ya tiene que saber por dónde empieza y por dónde termina el realizar un perno fibra de vidrio, pasando por todo esto, examen clínico, examen radiográfico, como etcétera. ¿Cómo inicia? Podía haber hecho el protocolo de un perno fibra de vidrio y de hecho lo vamos a hacer de este, ¿sí? Eso le estaba pidiendo. Elabore el plan elabore el plan de tratamiento de manera detallada, le estaba diciendo. ¿Qué quiere decir si le dice de manera detallada? Que tiene que tallar la pieza dentaria, tiene que tener el protocolo de anatomización de un perno fibra de vidrio, ¿sí? Tal vez el protocolo de cementación no era necesario porque usted de verdad que no lo ha visto el año pasado. Recién lo está viendo ahora al cementar sus propios pernos fibra de vidrio en boca del paciente, ¿sí? Recién está haciendo esto. Bien. ¿Cómo iniciamos? Ya hemos hablado como muchísimas veces y ha sido motivo de llamarles fuertemente la atención cuando no sabían por dónde se inicia el hacer un perno fibra de vidrio, ¿sí? Han sido momentos en los que han tenido que ser llamados la atención, en muchos casos severamente, y algunos grupos han tenido que desalojar la clínica, porque usted no puede llegar a clínica sin saber mínimamente el procedimiento de manera teórica. Entonces, ¿a qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? No tiene sentido. Es como que un médico vaya a operar sin saber por dónde va a empezar. Eso no puede ser, ¿sí? No puede ser. Bien. Paso número 1, y les pregunto, ¿cuál es el paso número 1 para hacer un perno? Independientemente de que sea colado o sea fibra de vidrio. ¿Cuál es el paso? La eliminación del tejido cariado. Eliminación de... Bien. Hemos repetido como hasta el cansancio, jóvenes estudiantes, y de verdad que es decepcionante ver ese tipo de respuestas.
¿Por qué es decepcionante? Porque no están aprendiendo a leer la pregunta. No están aprendiendo a leer, a razonar. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Están haciendo todo mecánico. ¿Sí? Paso número 1, retirar caries. Tejido blanco lechoso. Y tejido menor de Paredes un con milímetro. menos de 1 milímetro. Muy bien. ¿Sí? Menos de 1 milímetro. ¿Qué más tiene que retirar? Obturaciones antiguas que tenga la pieza dentaria, que de por ahí puede tener, ¿no es cierto? Puede tener. ¿Y qué pasa si al retirar tejido cariado me quedo sin efecto ferule? Me quedo sin efecto ferule. Sí, me quedo. ¿Cómo puedo dejar caries y sobre esa caries o sobre ese tejido que está enfermo, levantar el cimiento de un perno? No se puede. Si esa es su duda, retire toda la caries que está. Tiene el vitremer, tiene la extrusión ortodóntica, tiene el alargue de corona, ¿sí? Si es que al retirar las caries, que generalmente, y ustedes lo han ido viendo, cuando hay todavía caries en el remanente coronario, generalmente, no es un absoluto, pero es un constante, siempre es en caras proximales, o mesial o distal, ¿sí? Y es en esas caras o tal vez en las libres, en menos casos, donde hemos tenido que aumentar la pared para generar un efecto férule. Pero la hemos hecho de manera limpia y honesta. ¿A qué me refiero? A que hemos levantado esa pared de ionómero fotopolimerizable, como es el vitremer. Hemos levantado esa pared con tejido limpio, sano abajo, ¿sí? Ese es el primer paso. Ahí ya empezaba usted a desarrollar el protocolo o el plan de tratamiento de manera detallada. Paso número 2, y esto ya también Tallado de la porción coronaria, doctora, el tipo y el límite. muy bien, tallado de la porción coronaria. Así tenga 2 milímetros, pareciera ridículo. Decir esos 2 milímetros voy a tallar, esos 2 milímetros tengo que tallarlos. Porque si no tallo, no voy a ver cuánto voy a necesitar reponer alguna pared con el vitremer. No voy a saber, ¿sí? Entonces, tallado de la porción coronaria, y hemos hablado tantísimo de esto, tallado de la porción coronaria, como decía su compañera, con el límite y el tipo determinado. Usted ya está estableciendo, ¿sí? Ese es el paso número 2. Ya no vamos a hablar cuáles son los límites, cuáles son los terminados, porque no amerita en esta ocasión, ¿sí? Paso número 3, que es lo que me hubiera gustado ver en sus El exámenes. tallado de la Paso porción radicular. tallado de la porción radicular. Y jóvenes universitarios, es increíble que no sepan con qué fresa se inicia. Si ustedes lo han hecho el año pasado, no es que se lo han contado, usted lo ha hecho. Entonces, ¿cómo ha hecho? Ha hecho tan mal que ni siquiera sabe por qué fresa iniciar. Es un llamado a la reflexión bárbaro para cada uno de ustedes. ¿Sí? Tallado de la porción. Voy a borrar esto. Mejor voy a borrar todo. Bien. Paso número 3. Tallado de la porción radicular. ¿Sí? Tallado de la porción radicular. Y me voy a permitir nuevamente repetir el protocolo de fresas. ¿Cómo va el protocolo de fresas? Primero, primer punto, depende el número de fresa de alta velocidad, depende del ancho del conducto que usted está viendo en la radiografía. Sí, de eso depende. Si su conducto y su obturación llevan un conducto muy estrecho, empiece pues por una gate 2 o una gate 1. Pero si por el contrario es un canino en el que su lumen de conducto obturado ya es demasiado grueso, inicie pues por una gate 3
Ahí ya va su criterio clínico de usted por cuál va a iniciar, ¿sí? Si los conductos, si ese lumen de conducto que está obturado es amplio, no va a iniciar pues por una gate 1, o sea, no es mecánico, es parte del criterio clínico que usted ya debería empezar a desarrollar, ¿sí? Hasta el cansancio. Vamos a hacer con qué fresas. Gates y peso, doctor. Gate y peso, ¿sí? Gate, siempre se inicia por la gate, siempre, ¿sí? Siempre. Y le sigue la fresa peso, ¿sí? La peso. La numeración. Si he decidido iniciar con una gate 3, la que le sigue en peso será 3, ¿sí? 3. Ya no es necesario, ustedes lo han visto, lo han vivido en la práctica clínica, que no es necesario nuevamente volver a la gate y luego, no, puede pasarse directamente a la peso siguiente. ¿Cuándo vuelve a una gate? Cuando tenga todavía que ampliar el final de ese conducto y se les ha enseñado en la parte clínica, ¿sí? Los movimientos, va y ven. ¿Cuánto debo entrar? ¿Cuánto debo entrar? También ya lo hemos aprendido hasta el cansancio, solo lo vamos a repetir de una manera muy rápida. Necesitamos medir la longitud de la raíz y en realidad cuánto está obturado solo la raíz, porque la porción coronaria ya no es un referente, porque ya la ha tallado en el paso 2. La porción coronaria va a ser un referente cuando usted le haya dado un terminado cervical, un límite determinado y haya escogido una referencia en esa porción coronaria, que generalmente es a la mitad de la cara vestibular, ¿sí? Entonces tiene que sumar a esa porción radicular que ya ha sacado 2/3 de los 3/3, tiene que sumar la cantidad de estructura coronaria que le queda, ¿sí? Eso ya hemos aprendido. Eso tendría que haber detallado como un cuentito, tal vez de manera resumida de repente, ¿no? En su examen, ¿sí? Esos son los pasos. Bien. Ahora, vámonos al protocolo para poner un perno fibra de vidrio. Y con esto también me permito repasar para el examen que ustedes van a tener, ¿no es cierto? Práctico. Repasar todo esto. Denme un ratito, voy a tomar un poquito de agüita. Bien. Ahora sí. ¿Por dónde inicio? Ya he llegado a la longitud que he establecido. ¿Por dónde inicio? Y lo vamos a Probando el hacer perno, paso doctor. a paso. Probando el perno. Ya está tallado. Paso número 1. Así, anótese por pasitos. Pero anótese. Anótese. Paso número 1. Probar el perno que esté la longitud de la instrumentación que yo le he dado con una gate y con una peso. Si está en esa medida el tope, prosigo, ¿sí? Primero es probar el perno. Vamos a ir abreviando. Probar el perno. Que entre la longitud que debe ser. Y si no entra, ¿qué pasa? Si le falta 2 milímetros, si le falta 3 milímetros para ingresar y usted siente con el dedo acá que baila, ya no ingrese más con peso porque me está debilitando paredes. Ingrese con una gate, con la primera gate que ha iniciado, pase a la segunda gate, porque ¿qué quiere decir si no ingresa y el pernito baila ahí? Que le está faltando hacer la instrumentación solamente de la porción más interna, ¿sí? Que está más cerca al ápice. Eso le está faltando, solo esa instrumentación. Y para que usted sea conservador, la va a poder hacer solamente con una gate, ¿sí?
Ya, una vez que ha medido, que ha probado el perno, que ya sabe qué tiene que hacer cuando no ingresa la longitud medida, en instrumentar con una gate nuevamente desde la primera, ya sabe, ¿sí? ¿Hasta qué número de gate? Hasta el número en el que se ha quedado con la fresa peso. Si me he quedado con 4, entonces haré hasta la gate 4, ¿sí? Paso número 1. Paso número 2, y esto es como un cuentito. ¿Cuál es el paso número 2? A ver. El ácido ortofosfórico 37% en la superficie del perno para crear microretenciones. Ya. Y aquí es cierto lo que su compañera nos dice. Ese es el segundo paso. Pero aquí usted puede dividirlo. Después de haber probado el perno, puede dividirlo de la siguiente manera para que tenga, ay, perdón. Voy a poner acá. Probar el perno, paso número 1. Ya a partir del paso número 2, puede dividir en el protocolo de acondicionamiento del perno antes de la anatomización, en el protocolo de acondicionamiento del conducto antes de la anatomización. Puede dividirlo así. ¿Qué se hace con el perno, con este perno, después de haber probado en boca? Antes de la anatomización. Lo que decía su compañera. Inciso A. Ácido ortofosfórico al 37% sobre la estructura del perno durante 30 segundos para crear lo principal, microretención, y para purificar, no es purificar la palabra, para desinfectar el perno, para sacarle la grasita que pueda tener, porque lo hemos manipulado con los guantes y que abrimos hasta la puerta con el guante, estamos con nuestro celular, con el guante, y también me incluyo, estamos haciendo otras cosas, vamos a traer nuestra mochila hasta nuestro auto con nuestros guantes y volvemos, ¿no es cierto? Y así agarramos el perno, ¿sí? Estamos abriendo todo con nuestros guantes. Para limpiar el perno, ¿qué más se hace con el perno antes de anatomizar? A ver, ¿qué más se Sumergir hace? en alcohol al 70% y dejar en una gasa estéril, doctor. Ya, sumergir en alcohol al 70% el perno. ¿Esto para qué? ¿Para qué al 70%? ¿Por qué? Sucede que cuando nosotros usamos el ácido ortofosfórico, quedan algunas sales de este ácido. El alcohol las ayuda a eliminar aquellas que no han sido eliminadas durante el lavado con la triple. Entonces lo sumerge un ratito en alcohol por 1 minuto máximo y después, como decía su compañera, lo deja en una gasa estéril. Listo, ¿sí? Esos pasos. Ahora, vámonos al acondicionamiento del conducto antes de la anatomización. ¿Cuál es el acondicionamiento? ¿Por dónde inicia? El lavado con suero fisiológico, después el secado con los conos de papel. Ya. Después la glicerina. Vamos a lavar el conducto con suero fisiológico, ¿sí? Si no hay suero fisiológico, con cualquier otra solución que sea desinfectante, ¿sí? Puede también hacerlo con hipoclorito si tiene el hipoclorito. Puede hacerlo con clorexina al 0,12%, puede hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo. Lava el conducto, seca el conducto y lo aísla con glicerina. Ese sería el protocolo antes de la anatomización. ¿Cuál es el protocolo del perno durante la anatomización?
perno durante la anatomización. Así lo puede dividir. ¿Qué hace durante la anatomización? Primero se fija bien que usted tenga los guantes limpios, no estén amarillos, acondiciona el medio para trabajar, ¿qué quiere decir? Agarra el alcohol, su espátula limpia, sus resinas limpias, agarra el perno, ¿sí? Con una pinza Miller preferentemente, para no tocar esa superficie que ha sido grabada, desinfectada, como etcétera, saca un pedazo de resina y empieza a empacarla en el conducto. Eso ya lo hemos visto. Entonces eso anota pues aquí. Aquí puede anotar. Aquí. Listo. Y mete al conducto 5 segundos, polimeriza ahí, lo retira con cuidado, otros 20 polimeriza fuera de boca y sigue incrementando y sigue anatomizando, ¿verdad? Hasta que haya reconstruido por completo el muñón, ¿sí? Hasta que haya reconstruido por completo. Eso ya sabe hacer usted. Ahora, aquí ya puede poner otro. Acondicionamiento del perno después de la anatomización. ¿Qué hacemos con el perno después de haber anatomizado? Volvemos a un punto A, que es lavar el perno con, nuevamente, aplicar en el perno ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos para lavar de esa grasita que queda de la glicerina en el perno, ¿sí? Para lavar aquello. Hemos quedado en eso, ¿sí? ¿Pueden ponerlo en alcohol? Pueden ponerlo. Sumergirlo en alcohol, sí. Tercero, dejarlo en una gasa, listo, sí. Aquí, ¿qué se puede añadir? Después de haberlo sumergido en alcohol, después de que esté en su gasa limpia, puede ponerle silano durante 1 minuto frotándolo y darle calor térmico. 2 cosas nuevas que puede hacer usted. 2 cosas nuevas, ¿sí? Y ya está súper. ¿Qué hace con el conducto después de haber anatomizado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer? Con el acondicionamiento del conducto después de la anatomización. ¿Qué es lo que, perdón, es una D, tiene que ser esta, después de la anatomización? Y aquí ya pongo, sí o sí debo lavar el conducto, ya no con suerito fisiológico nomás. Debo lavar con un líquido que sea desinfectante, detergente. No detergente ACE, ¿no es cierto? Sino un líquido detergente, que puede ser clorhexidina al 2%, aunque aclaro, hay artículos que les dice que cuando usted lava el conducto después de haber anatomizado con clorhexidina al 2%, está haciendo que pierda la adhesión del agente cementante. Les dice. ¿Por qué? Porque está haciendo una lipólisis de proteínas, desproteinización con el con la clorhexidina al 2%. Hay artículos que te dicen esto. Hay otros que te dicen solamente y para corroborar esto, solamente enjuaga con clorhexidina al 12%. Otros artículos te dicen no solo laves con clorhexidina al 12%, sino vuelve a lavar con suero fisiológico después, ¿sí? ¿Qué más? Hay otro artículo recién que le dice que lo haga con hipoclorito al 0,5%. Pero hay otro artículo que le dice que no, el hipoclorito va a evitar que se una el agente cementante con el diente. O sea, son teorías. ¿Qué es el resumen? Que usted tiene que lavar con un detergente, con un antiséptico el conducto. Debe secarlo con conos de gutapercha. Y aquí vamos a ir a esta parte. Sí, ya estamos siendo terminando. Y solamente esto era lo que usted tenía que poner en su... Aquí es cuando iba anatomizando, come, etcétera, ¿sí? Y solamente la porción coronaria, si es mucho ese remanente coronario, debe poner una motita de algodón en el conducto y grabar solamente la porción coronaria.
no la porción radicular, no se graba la porción radicular, ¿sí? Puede hacer eso, puede poner adhesivo, el ámbar, polimerizar y el último paso. Y ahí está todo su protocolo. Vámonos al último paso, que es, antes del último paso, por favor, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a encender camaritas para tomar la asistencia del día de hoy. Vamos encendiendo sus camaritas, por favor, estimados. Bien, vamos a esperar que encienda, ¿sí? Vamos a esperar un poquitito de tiempito para que puedan encender. Ahora sí. Bien, a ver, ¿quiénes no han encendido camaritas? Solamente con las que han encendido vamos a tomar la lista del día de hoy, ¿sí? Y aquellas personas que estén realmente pasando la clase, ¿sí? No aquellas personas que estén caminando y enfoquen solo la carita, ¿sí? Esas cosas ya no van. Bien. Deme un ratito, voy a tomar el screenshot. Doctora, hoy día tenemos clases con todo el curso de radiología en la tarde. Entonces ¿Ya? ahí les voy a entregar sus pernos, o bueno, los dientecitos, ¿no es cierto?, que me dio. Ujú. Sí, yo ya Pero también le tengo quería algo que consultar dígame, Kira. los que no tienen, doctora, porque no estoy agarrando de todos, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer? Porque seguramente me van a preguntar eso, de los que a los que no Bien, les voy a entregar. bien. Los que no tienen todavía, vamos a hacer lo siguiente. La doctora Belis me ha entregado una bolsa, pero honestamente no he tenido tiempo para poder ver. No sé si es del A, no sé si es del B. Me ha entregado la bolsa de aquellos que ella ha calificado. Y hay pernos, ¿sí? Hay pernos en esa bolsa que me ha entregado. Bueno, no es una bolsa, es una cajita que me ha hecho llegar la doctora. Supongo que ahí están los pernos que faltan, ¿sí? Entonces, ya no es necesario que le pregunten a su compañera. Pueden ustedes esperar para los otros pernos, porque yo los voy a revisar ahora para ver, ¿sí? Entonces, su compañera nos va a hacer el favor de entregarles a los que ya están, los que han hecho ustedes el año pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a repetir el perno. El fibra de vidrio nomás, no repitan el colado. Y ese que repitan tiene que estar mejor que el del año pasado. Sí, apaguen sus Mm. camaritas. Ya he tomado el screenshot. Apaguen, por favor. Así mejor nos vamos a poder ubicar porque la señal